Hoy estamos en el centro de Elche. Precisamente lo que tengo detrás mío es la fantástica glorieta, que está muy cerquita del ayuntamiento. Nos vamos a acercar a un sitio donde me han recomendado que vaya a comer, aunque solamente lleva un mes abierto, pero es que me han dicho que es japonés, tradicional, ramen, y tengo que ir, no me queda mal, está muy cerquita, ¿veis? Esto es la glorieta, me doy la vuelta y en esta callecita, en el carrer Ample. Os voy a poner el móvil hacia atrás para que veáis dónde está. Bueno, ya hemos entrado al sitio y la verdad es que una pasada, una auténtica pasada. No me esperaba yo, es que desde fuera se ve tan pequeñito y desde dentro es tan acogedor. O sea, es que de verdad seguimos trayendo a España la cultura japonesa. Parece una auténtica taberna de Japón. Ahora os enseñaré cómo es el sitio por aquí. ¿Vale? El menú es un QR que ahora vamos a pedir lo que me apetezca. La verdad es que vengo con las cosas claras, sobre todo el ramen, probar ramen. Ese es el objetivo. Sí, mira, ahora a poner takoyaki, el karage también lo voy a querer. Y ahí las alitas estas las tenéis. La Nagoya te va a sacar. Sí. Las alitas también, sí. Es que el kimchi no me gusta, el tofu no me gusta, el amami y wakame los tengo muy probados y las empanadillas tampoco me apetece, ¿no? Y de ramen quiero de cerdo, tonkatsu. El tonkotsu de cerdo. Pues tonkotsu. Sí, yo también me lío tonkotsu, tonkatsu. Algo que se aprende nuevo todos los días. A ver. Tonkatsu es... Bueno, veo que tenéis, aparte de ramen, caré, que sí, será donde... es el arroz con curry. ¿Veis? Vale, tonkatsu y tonkotsu, el Tonkotsu es el ramen de cerdo. El kotsudon, vale, también. sean con fideos, ¿no? Exacto, con arroz. Don suele ser arroz, entonces... Claro, como el udon es el fideo gordo, Ya, yo también... pues pensaba que era confundía, katsu. sí. Todo tiene buena pinta, pero hemos venido a jugárnosla con el ramen. La tortilla también me apetecía, pero yo creo que con los tres entrantes y el ramen me voy a quedar más que listo, ¿vale? Y de la bebida agua. ¿Lo pedimos normal o especial? ¿Especial qué es? Especial lleva lo mismo, pero en vez de llevar un trozo de chasu, que es la carne de cerdo, lleva 3. En vez de llevar medio huevo, lleva un huevo entero. No, normal, porque luego quiero también postre. Perfecto. Para probar el postre y me lo tengo que comer todo. Si no se rompe la dieta. Me ha mandado el médico que me hinche. Y quería decirte por qué hemos así o lo dejamos. Como él me lo recomiende. Pero voy a dejarlo a sus manos. Yo he venido aquí a disfrutar. Perfecto. A ver si todo sale bien. No, seguro que sí. Bueno, ya veis, el trato flipante, los camareros detallistas, o sea, de momento, sin probar la comida, ya os digo que como trato no os vais a ir a equivocar. Ahora veremos el tema comida, ¿vale? Nos vemos ahora con ello. Y bueno, ya tenemos aquí el primero de los entrantes, los takoyaki, los famosos, las famosas bolitas de pulpo. Vamos a ver qué tal están, que están, de verdad, esto parece que tiene vida propia, se están moviendo, me están pidiendo por favor que me las coma. Voy a proveerme de una servilleta, los palillitos. Qué buenos están. Están pidiendo por favor que me los coma. Esto está en otro nivel, ¿eh? Qué rico, qué bueno. Esto es una parada obligada. Que de verdad, mira
que he probado takoyaki en muchos sitios y no me canso. Y si están bien hechos, es que todos saben diferente, pero todos están buenos. Y aquí están muy buenos. Quema, ¿eh? Os explico lo que son moñelitos hechos de harina con un pedacito de pulpo en el interior. Ya me han traído ramen. Bueno, seguimos con el takoyaki, tengo los entrantes y ya me han traído el principal. Una pasada, ¿eh? Y como tiene que ser con su mayonesa japonesa. Es que no me canso de los takoyaki, es que es fan de una cosa. No quiero hablar mal, pero es que leche, está muy bueno. La verdad, 100%, no, 1000 por 1000 recomendable. Nos vemos en el siguiente entrante. Bueno, y aquí estamos con el segundo de los entrantes, el pollo karage. Se les ha olvidado ponerme el pedacito de limón, pero da igual porque yo nunca lo uso. Si el pollo karage está bueno, el limón se lo puedes guardar aquí en cualquier sitio. Señor, gracias a Dios que mis padres me hicieron católico para poder rezarle al Señor y dar las gracias por estos alimentos y sobre todo por esto tan bien hecho. Joder, qué rico. Un pollito remozado, pero tiene que ser un contramuslo, no puede ser pechuga, si es que no está nada seco. Si esto está bueno, el limón para ellos. A mí no me hace falta limón. Qué bueno. El pollo creo que es un pollo. Una parte del pollo será contramuslo, ¿vale? Y no sé cómo estará hecho, pero por dentro está muy jugoso y el rebozado no es muy pesado. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues sí, con un buen cocinero, ¿vale? De momento hasta aquí no tiene nada que envidiarle al mejor ramen de España, ¿vale? La única diferencia que he notado de aquí al Natsu es simple, que aquí todavía no lo conoce nadie, pero esto sí pudiera estar entre los mejores. Bueno, ya tenemos aquí, ¿vale? Las alitas, no sé cómo se llaman, os lo dejaré por aquí en algún sitio, porque me la ha dejado el chico, se ha ido. Sé que son unas alitas que están especiadas con pimienta blanca, sé que tienen muy buena pinta, no las he probado nunca y os voy a decir de primera mano si vale la pena o no vale la pena. ¡Qué sabor! Pican un poquito por la pimienta, pero los que os guste la pimienta, de verdad es que esto es una maravilla. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Antes de entrar la chica me ha dicho que ellos, las recetas son 100% de Japón. Es una pasada, ¿eh? De verdad es que no entiendo cómo este sitio... Bueno, sí lo sé porque lleva 3 meses abierto y todavía no lo conoce nadie. Pero tú, si quieres de verdad probar un restaurante japonés, no te puedes perder esto y de verdad pide las alitas. Qué bueno, y mira que a mí la pimienta no es que sea de mis especias favoritas. Lo utilizo mucho por aumentar el sabor de la comida. Qué bueno y qué bueno. De verdad está mereciendo la pena, ¿eh? Esto, para los que seáis de mi edad lo vais a entender, esto es una experiencia religiosa, como decía Enrique Iglesias, de verdad, esto es una experiencia religiosa. ¡Qué pasada! Tienen un sabor a pimienta, y es como una salsa de pimienta, pero sabiendo a pimienta. A ver, no llega a picar como si me estuviera aquí comiendo un chile picante, pero es que tiene un sabor brutal, de verdad, que no lo había pedido nunca en ningún sitio y vaya descubrimiento. Estas son las cosas que a la jefa le tocan los huevos. Cuando voy a otro japonés, a ella también le gusta. Y no viene, cuando pido lo mismo, no pasa nada, porque he pedido lo mismo, está bueno, está menos bueno, al final los sabores son parecidos. Pero cuando puedo algo nuevo y es tan brutal, me he dejado la mayonesa porque es que el sabor, me voy a dejar un ladito porque el sabor solo del pollo me ha vuelto loco. Si no hubiera sido por eso, me hubiera tomado con mayonesa, pues está también tremenda. De verdad, 100% recomendado, por lo menos los entrantes. Falta el plato principal, que ya me la había dejado por ahí, se me está enfriando y me está llamando a gritos. ¡Lu, cómeme, cómeme! Bueno, chicos, ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, no, el ramen, ya está aquí a lo que hemos venido a jugar. Vamos a darle una mezclecita. De verdad, los entrantes no me los esperaba tan buenos. Os aseguro que he probado yo japoneses en España, he ido hasta Madrid, pues yo soy de la zona de Levante, pero ir hasta Madrid ya son 4 horas y media, he ido hasta Madrid a probar un japonés.
¿Por qué? Porque lo habían recomendado como el más bueno de Madrid. Me fui a Valencia a probar el japonés más bueno de Valencia. Estuve en Alicante, en Natsu. Tendréis el vídeo, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, en este lado de aquí os dejo la carpetita para que veáis cómo fue la experiencia allí, que fue brutal. Pero es que aquí está siendo, de momento está siendo, no voy a decir que mejor, porque no he probado el ramen, pero en cuanto lo pruebe os lo voy a decir si mejor o no. De momento vamos a hacer una cosa, vamos a rezar, ¿vale? Y a coger una cucharita de estas que nos han puesto aquí. No quiero hablar. Bueno, voy a contar un secreto antes de deciros mi opinión del caldo. Cuando ha venido el camarero me ha dicho: el chef lo hace de una forma especial, si tú quieres, que lo especia con pimienta y te lo hace de una forma no sé qué. Vamos, que es más japonés tradicional. Y yo, como soy un buen jugador, le he dicho: pónmelo. Y aquí estoy probando. No puedo. De verdad, sin palabras. A ver, os comento la principal diferencia entre este ramen y el ramen de Natsu. El mejor de España, lo repetimos, el mejor de España. La única diferencia es que aquí no ha venido el tío que probó el mejor de España. Entonces, allí se lo asignó la recomendación TripAdvisor. El problema está que aquí no ha venido. O sea, en el momento que venga vamos a tener dos de los mejores ramen en España en Alicante. O sea, aquí estamos en Elche, pero esto no desmerece nada. O sea, de verdad, os lo juro, que he ido aquí en Elche y otro, no quiero decir el nombre, pero hay muchos más. O sea, que si os miráis por internet sabréis que lo intenta pero no llega. En Alicante hay 3, 4 sitios de ramen que lo intentan pero no llegan. Por eso no salen los vídeos en el canal, no porque no haya ido, sino porque lo intentan y no llegan, y paso de hablar mal de nadie. Prefiero hablar bien de lo que me gusta, y os aseguro que esto es un pasote, o sea, de verdad, de la buena, no quiero mentir. O sea, la única diferencia entre este y el Natsu, os lo digo, es la insignia de la puerta, porque dentro, la ambientación, el estar en una taberna japonesa, los pulpitos, los tacos, me encanta, es que se me ponen los pelos de punta. Suelo pensar que estamos en verano todavía, estamos en septiembre. Aquí la temporada de invierno no empieza hasta finales de septiembre, principios de octubre. Y claro, estos son platos más contundentes para comértelos en un invierno. Ahora hace mucho calor, pero es que no puedo parar. Estoy muy contento porque venía con las expectativas muy bajas. Perdona, ¿cuándo habéis abierto aquí? Llevamos un mes. ¿En agosto abristeis? Sí, a mitad de agosto más o menos. A mitad de agosto, ostras, es complicado, ¿eh? Sí, a mitad de agosto. Yo ya llegué con esto abierto, pero sobre esa fecha. Bueno, que lleváis un mes. Sí, prácticamente sí. Pues nada, ya lo habéis oído, un mes, y se han traído un cocinero japonés. Es que de verdad esto es un sueño hecho realidad. Os lo comenté en el otro vídeo de japonés que subí, que si pudiera ir todos los días, iría todos menos uno para que descansaran, pero es que aquí vendría a molestar hasta que tiene descanso. Qué bueno, acordarse que lo que yo estoy probando no es el que hay en la carta, sino que el cocinero me lo ha hecho especial. Me lo han propuesto, he dicho que sí. No he dicho nada de la música, pero realmente luego con la música aquí me está gustando mucho, porque es música de anime, pero sé que cuando llegue a casa y me ponga a editar me va a tocar más los huevos, tanto ruido de fondo, pero bueno, es lo que hay. Espero poder sacar un poco el audio un poco bien. Bueno, los que estáis ahí todavía, si habéis llegado hasta aquí y os está gustando como me pongo a lo bestia, pues nada, darle al botón de suscribir, darle un like y así nos podremos ver más a menudo. No porque yo no vaya a dejar de subir vídeos, sino que cuando los suba os avisará a YouTube. ¡Qué rico! Ahí tenéis, para la miniatura. No sé si pensáis que si estuviera malo me lo iba a llevar ahí. Madre mía. Yo, si tengo un problema, es que soy como los gatos y como los perros. Si tú me pones a mí un cacharro de comida y no me gusta la comida, ya me puedes poner el cacharro las veces que quieras, que te lo comes tú. Bueno, chicos, nos vemos ahora con el postre, que esto me ha dejado tísico, no, lo siguiente. Bueno, chicos, ya está aquí el postre. Hoy, a ver, sin que sirva de precedente, no me apetecían mochis. Venimos yo hago mochis en casa, ¿vale? No me apetecían mochis. Me apetecía esto. Cuando lo he visto he dicho, no puede ser. Tarta de queso japonesa. Sabrá. Vamos a probarla, que también me encantan las tartas de queso.
Si es que me gusta toda la comida. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No es muy dulce, es súper esponjosa. Qué rico. La verdad que no sabría reconocer el sabor. O sea, sé que tiene un saborcito a queso, pero que no es una tarta de esas dulces que diga, uy, es todo azúcar. De verdad, ¿eh? Eso es una pasada. Mirad que tengo aquí la nata y no le estoy dando. Es como se potencia porque al no tener tanta azúcar, no tener tanto sabor dulce, pero a ver, que estos son los postres de Japón, son así. No penséis que los dorayaki de verdad no están rellenos de chocolate, están rellenos de judía roja. Y los mochis son de pasta de arroz. Es que es súper ligero, es que no pesa. Qué divertido. Ya he pedido otra tarta más. Jolines. Le preguntamos, ¿no? O nos quedamos con la duda. No me van a quedarme con la duda. Además que preguntar de momento gratis. Lo que vale dinero es la cuenta. Que ahora mismo, cuando termine, la dejaré por aquí por un lado. Por lo menos para que sepáis, aunque realmente en cada plato que vaya sacando le voy a poner el precio real para que tengáis una idea de lo que vale. Porque aquí esto no son sitios de menú. Aquí no hay que venir a... Ponme un menú, 10 euros. Oye, igual te gastas 10 que igual te gastas 15 con un ramen, ¿verdad? Os lo digo en serio, con un ramen y una bebida, con una agüita, una persona come, pero de lujo, ¿eh? Vamos a preguntarle esas 3 dudas que tengo, ¿vale? Y cuando me las conteste, pues os las pongo aquí. Perdona. Una pregunta, ¿la tarta es casera? ¿La hacéis vosotros? No, sí, ya la había probado en otros sitios. Sí, la probé en Madrid. ¿Cómo se llamaba el japonés? Se llamaba... era de una película de Kill Bill, Hattori Hanzo, que es la pastelería japonesa más famosa de España, que hacían pasteles japoneses y aparte tenían restaurante japonés, y me recordaba mucho el sabor de allí, que era casero, que lo hacían allí, era un chef japonés. Los fideos de ramen los hacéis vosotros también. ¿Todo lo hacéis vosotros? Está muy bueno, está muy bueno. Sí, porque el que más me gusta es el de cerdo. Yo, vegetal no quiero. Está muy rico. Ya lo que les he dicho a ellos, que la diferencia entre este y otros ramen es que el que da los premios no ha venido todavía. Cuando venga ya veremos lo que se nos da, pero que muy rico todo. Sí, me ha encantado. Bueno, y ya está aquí el vídeo de hoy, ya se ha terminado. Qué gozada, qué pasada. ¿Queréis saber mi opinión? Ya os lo estoy diciendo en el vídeo. Es probablemente el mejor ramen de Elche. Y sin faltarle respeto a nadie, es probablemente el mejor ramen de la provincia de Alicante. Y sin faltarle respeto a nadie, a ver, en top ramen tengo la taberna Toru de Valencia. El problema es que fui y no probé ramen. Allí comí unos yakisoba que, de verdad, si vais para Valencia, madre mía, qué locura, qué pedazo de taberna. Es verdad que sí que es verdad que tuve que hacer una cola, pero una cola que eso era como cuando yo era pequeño y íbamos al cine, había 200 personas. Por aquí de verdad grupos de 15 haciendo cola y eso fue lo peor de la Toru. Pero que la pongo a ese nivel, de verdad. Si no habéis venido nunca aquí a Yokocho y a Elche y tenéis ganas de un japonés de verdad, no lo perdáis, de verdad, porque al final la palabra que se nos va a ir en este vídeo es de verdad verdadera. Ya habéis visto lo que ha dicho la chica, o sea, de la camarera japonesa también. Si es que me caché en la mar, parece que estamos en Yokohama. De ahí que Yokohama.